¿Qué tal? Buenos días, chicos. Espero que estén bien, que se estén cuidando mucho y que tengan también sus tareas al día, que no les esté costando tanto esfuerzo este asunto de la enseñanza virtual. Creo que de a poquito nos vamos adecuando y vamos viendo las dificultades que surgen y acomodándonos. Bien, tenemos que trabajar hoy con la segunda parte de Cultivo una rosa blanca. La semana pasada nosotros trabajamos con el análisis formal de la poesía y hoy vamos a hacer lo que sería el análisis estilístico, ¿sí? Vamos a analizar los recursos literarios que usó el poeta para formar esta poesía. Entonces, los invito a que busquen la segunda copia que hicieron de Cultivo una rosa blanca. La semana pasada usamos una. Ustedes debieran tener una segunda copia en hoja en blanco para poder anotar lo que vamos a hacer hoy. Entonces, como título le vamos a poner por arriba análisis estilístico. Y es lo que voy a hacer yo ahora. Análisis estilístico. Bien, ¿qué es lo que vamos a analizar en este análisis estilístico? Ustedes saben que la poesía, ya se los dije antes, pero reafirmamos este dato, la poesía no es un lenguaje llano, no es un lenguaje como el que habitualmente usamos, en el que decimos lo que queremos decir. En la poesía, el poeta elige la manera de decir lo que quiere decir mediante un lenguaje más simbólico. Entonces, elige para decorar el discurso, elige lo que llamamos recursos poéticos o recursos literarios, o también les llamamos figuras retóricas. Estas figuras retóricas tienen todas nombres complicados, nombres raros, pero hay algunas que ustedes ya conocen y que vamos a repasar. Vamos a comenzar por las más simples y vamos a ir hacia las más, entre comillas, complejas. Bien, cultivo una rosa blanca. Cuando el poeta habla de una rosa blanca, ¿en qué pensamos nosotros? Generalmente, si hiciéramos una lectura superficial, pensaríamos que él está hablando de un trabajo de agricultura, ¿sí? O de, en realidad no se llama agricultura, sino floricultura. Y ustedes van a ver que él habla de, de cultivar una flor. Cultivar una flor. ¿Está hablando realmente de una flor blanca, una rosa? ¿De verdad está hablando de una rosa? ¿O está hablando de otra cosa? Y la rosa, en vez de ser una flor literal, en realidad es un símbolo de otras cosas. ¿Por qué dice una rosa blanca y no dice una rosa roja o una rosa amarilla o una rosa negra? ¿Por qué blanca? Bueno, ustedes saben que nuestro lenguaje, nuestra lengua, el idioma, es bastante rico, ¿sí? Y nos ofrece la posibilidad de llevar más significado que el específico. Si yo digo blanco, yo puedo decir que esta hoja es blanca y es un dato. Sin embargo, cuando yo asocio la palabra, el adjetivo blanco al sustantivo rosa, ya estoy dando otra información. Y más si lo pongo en el contexto de una poesía. Entonces, rosa y blanco, juntas y en este contexto, me dan la pauta de que no estoy hablando de un tema de floricultura, sino que estoy hablando de otra cosa. ¿De qué otra cosa está hablando el poeta? Bueno, ustedes tienen que pensar en más cosas que la simple lectura de la poesía. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que vamos a analizar, primero que todo, el significado de las palabras, después el significado que esas palabras tienen en lo cultural para nosotros y el significado particular que tienen estas palabras dentro de la poesía. Cultivo una rosa blanca.
en junio como en enero. Bien, ¿por qué dice en junio como en enero? Si alguno de ustedes tiene en su jardín un rosal, sabrá que las rosas no florecen todo el año. Las rosas florecen en un periodo especial, no todo el año. Saben que mi papá es floricultor. Muchísimos años trabajó cultivando rosas justamente. Es más, el oficio de mi abuelito José, el papá de mi papá, al que yo no llegué a conocer porque falleció antes que yo naciera, el oficio de mi abuelito José era el de floricultor. También cultivaba rosas. Y las rosas requieren, para dar realmente esa flor grande y hermosa y perfumada, requieren cuidados especiales. Por ejemplo, un cuidado que requieren es el del injerto. La planta de rosa, así como sale, no da una flor resistente, sino que la planta que da las rosas más lindas en realidad son plantas débiles, plantas que sufren mucho las plagas y los bichitos. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer el floricultor es injertar una varita de la planta del rosal que más lindas rosas da, la tiene que injertar se llama el término técnico, en un tronquito de una planta de rosa silvestre. Las rosas silvestres son más resistentes a las plagas y a las inclemencias del clima y bueno, a los bichos y a un montón de cosas más, a las enfermedades. Entonces, en una planta de rosa salvaje se injerta una rama de la rosa de la variedad especial que el floricultor quiere obtener. Así que es todo un procedimiento que requiere mucho cuidado, mucha sabiduría y mucha práctica, porque hay que saber hacerlo, no cualquiera hace eso. De hecho, cuenta mi papá que cuando él era chiquito había gente que se dedicaba exclusivamente a injertar. Mi papá había aprendido a hacerlo y ese era su oficio cuando era muy jovencito. Bien,